Dios me bendiga, queridos hermanos, amén, en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a nuestro Dios, amén. Vamos a continuar en la presencia del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Es un privilegio para cada uno de nosotros tener la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, físicamente, en el móvil, en el cual podemos recurrir en cualquier momento y podemos tener palabra de Dios en nuestras vidas, amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 al 10. Bondad de David hacia Mefiboset. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. Él mandó a Siba: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Amén. Puede tomar asiento, querido hermano. Amén. Está un poco alto. Vamos a estar hablando un tema muy hermoso que me encanta, y sé que no me encanta todo, y es sobre la misericordia. Amén. Me encanta este tema. Amén. Y para poder saber exactamente qué significa la misericordia, es una a sentir compasión por los que sufren. Es una inclinación a sentir esa compasión, como se dice ahora en día, esa empatía, de ponerte en el lugar de tu hermano
por obra. Amén. Preciosa palabra de Dios para los que guardamos su pacto. Amén. Amén. Queridos hermanos, en Génesis 18, ¿cuántos conocen la historia de Abraham? Cuando Abraham intercede por Sodoma, amén. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, dice que en el calor del día, y se aparecieron 3 varones. Y él tuvo discernimiento y corrió hacia estos 3 varones. Pienso yo que él pudo ver que eran como ángeles y se postró en tierra y les rogaba que se quedasen a comer con él. Y mandó rápidamente a su mujer Sara a preparar el pan, y fue y tomó un becerro tierno y bueno. Amén. ¿Cuántos dan buenas dádivas a sus hermanos cuando los visitan? Amén. Amén. Tenemos que darle lo mejor a nuestros hermanos, a nuestro pastor cuando visitan nuestras casas. Amén. Debemos de aprender de nuestro padre Abraham, y así como él, muchas historias en la Biblia que daban lo mejor a sus hermanos. Amén. Como lo dice la palabra de Dios, que a veces cuando hospedamos, muchos de ellos no supieron que hospedaban ángeles. Amén. Aleluya. Pero yo sí sé que Abraham tuvo discernimiento porque corrió y se postró en tierra. Amén. Ante estos 3 varones, dice la palabra de Dios. Y después de comer, estos varones les lavó sus pies, como era costumbre, porque venían del desierto. Después de comer allí bajo un árbol, dice la palabra de Dios, dice que estos varones miraron hacia Sodoma, porque recuerde que su primo Lot se dividió y se había ido hacia un lugar y Abraham agarró hacia el otro. Entonces, por lo que puedo entender, aparentemente desde allí se veía a lo lejos Sodoma y Gomorra, que era donde moraba Lot. Y entonces dice que estos varones miraron hacia allá. Y entonces dice, luego comienza a decir, y Jehová dijo. O sea, es impresionante porque dentro de estos 3 varones estaba Jehová, porque dice la palabra de Dios, y Jehová dijo, encubriré yo lo que he de hacer a Abraham. O sea, dice, encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, yo los destruiré. Eso se lo dice Jehová a Abraham. Y Abraham estaba delante de Jehová y le dice Abraham a Jehová, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿No perdonarás esa ciudad por amor de esos 50 justos? Le pregunta Abraham. Lejos de ti era hacer tal cosa, que haga morir al justo con el impío. Tú eres el juez de la tierra, le dice Abraham. Respondió Jehová, si hallare 50 justos en esa ciudad, yo perdonaré a esa ciudad. Abraham replicó y dijo, aunque soy polvo y ceniza, podemos ver la humildad que había en Abraham. Amén. Aunque soy polvo y ceniza, si hubieran 45 justos en vez de 50, comenzó a bajar Abraham la cifra. Respondió Jehová, no destruiré si hallare 45 justos en esa ciudad. Y continuó Abraham, si hallare allí 30 en vez de 50, ¿destruirás la ciudad? Y Jehová dijo, no la destruiré por amor a los 30. Y continuó Abraham insistiendo, quizás si se hallaren allí 20, respondió Jehová, no la destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi señor, porque como que insistía mucho, ¿no? Como que iba por 50 y comenzó a bajar 45. Entonces Abraham reconoce y dice, no se enoje ahora mi señor, porque va insistiendo mucho. Y si se hallaren 10, imagínense, de 50 bajó a 10. Y respondió Jehová, no lo
Amén, aleluya. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios en Proverbio. Si tú y yo tenemos el temor a Jehová, vamos a procurar tratar al máximo de cumplir los mandamientos, de obedecer su palabra. Amén. Vamos a querer, siempre le digo, Señor, ayúdame a cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces la misericordia de Dios es y será eterna sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Aleluya. Dice el salmista David en el capítulo 108, versículo 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad. Amén. La misericordia de Dios no tiene límites, querido hermano. A veces somos nosotros los seres humanos que le ponemos límites. Señor, como me siento mal porque he cometido algún pecado, quizás tu misericordia llegue hasta aquí. Ya tu misericordia no continúa conmigo. O tú no me vas a perdonar porque he cometido este error. Somos nosotros los que le colocamos límites al Señor. Pero su palabra dice, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que su misericordia no tiene límites, que es más allá de los cielos, queridos hermanos. ¿Cuánto será de aquí al cielo? Mucho más allá, porque tenemos el primero, el segundo y el tercer cielo. No se sabe de qué cielo está hablando. Más allá de los cielos es la misericordia de Dios. Amén. Quiero testificar, querido hermano, que hay una hermana en Palma que se llama Patricia, que bueno, por diversas circunstancias tan difíciles que ella estaba pasando en su vida, en su matrimonio, muchas cosas muy difíciles. Su mamá siendo cristiana, ella no era cristiana, pero su mamá siendo cristiana siempre oraba y ayudaba por ella, por su hija, y ella era conocedora de la palabra de Dios. Y ella tenía tantos problemas que ella anhelaba morirse. Me quiero morir, su marido le era infiel y bueno, tenía tantos problemas. Y entonces cuenta ella, hermano, una vez que vino aquí a Menorca, que ella se murió por unos segundos. Ella, de repente, ella decidió aceptar al Señor. Ella dice que estaba cerca de la chimenea. Ella dice, Señor, si tú existes. Y ella se levantó y comenzó a danzar y a hablar en lengua y de ahí cayó muerta. Clínicamente estuvo muerta por unos minutos, porque su esposo y su hermana que estaban allí presentes, pues llamaron a la ambulancia porque ella cayó en el suelo y cayó convulsionando y todo eso. Lo total del asunto, que ella dice que ella salió del cuerpo, que miró su cuerpo allí y ya de ahí, ella dice que es algo a la velocidad de la luz, como lo dice la palabra de Dios. Un abrir y cerrar de ojos, ya ella estaba aquí en el cielo. Claro, no digo yo, bueno, no lo sé, en el paraíso o esto, no lo sé. Ella lo que dice es que ella estaba sobre muchas nubes, era el cielo azul y muchas nubes, y ella se sentía que ella era liviana, que ella no tenía cuerpo, que ella se trataba de ver las manos y eso era como transparente, que ella era liviana, se estaba en el espíritu. Y ella sentía que el Señor Jesús la abrazaba a ella, pero ella tampoco lo veía. No lo veía, pero ella sentía su presencia que la abrazaba. Y ella tuvo ahí una conversación con él, porque ella estaba sufriendo mucho todo lo que estaba pasando aquí. Pero lo total del asunto, lo que tiene que ver con este tema, es que el Señor le dice, mira hasta dónde terminan las nubes. O sea, le dice, mira hacia allá. Y ella dice que ella veía, y era infinito. O sea, que eso era infinito, que hasta donde alcanzaba su vista era el cielo, las nubes, todo era infinito, no había límite. Y el Señor le dice, mi misericordia es así sobre los que están en la tierra. Amén. Entonces, yo creo fielmente este testimonio porque lo dice la palabra de Dios, por eso lo creo. Que la misericordia de Dios no tiene límites. Amén. Y ya después de ahí ella regresa a su cuerpo y de verdad que quedó un poco afectada por eso que convulsionó. Pero ella dice que el Señor la fue ayudando porque supuestamente ella iba a quedar, no iba a poder caminar. Iba a quedar inválida porque no se había afectado algo ahí el cerebro después de que ella había convulsionado. Y para nada, el Señor le dijo a ella, yo te voy a sanar. Y ella al tiempo, ella estaba caminando, vino para acá para Menorca caminando y todo. O sea, no, era mentira lo que decían los médicos de que ella iba a quedar paralítica, ¿ves? Porque para Dios no hay nada
nunca decayeron sus misericordias. Amén. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad para los que le temen y los que guardan su pacto. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel? Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, en esta historia que habíamos leído de Segunda de Samuel acerca del rey David de Mefiboset, también como nosotros sabemos que ya les había dicho que la misericordia es un atributo de Dios. Amén. Pero podemos ver que el rey David, siendo un varón conforme al corazón de Dios, era misericordioso. Amén. ¿Por qué? Porque recuerden que el rey Saúl procuraba matarlo, porque el corazón de Saúl se llenó de celos. Ya él venía sintiendo celos, ¿no? Pero se terminó de llenar de celos cuando el pueblo gritaba que Saúl había matado 1000 cuando regresaron de la guerra, pero David había matado a 10,000. O sea, estaban exaltando a David. Y allí el corazón de Saúl se llenó de celos, y dice la palabra de Dios que a partir de allí él procuraba la muerte de David. Quería matarlo, lo buscaba. El rey David tuvo que huir con sus hombres. Amén. Entonces, en una oportunidad, estando, dice la palabra de Dios, David con sus hombres en una cueva, precisamente Saúl buscando a David, ¿saben? Esos desiertos y esos que lo buscan y van de a caballo y tratando de reposar, pues entra Saúl a esa cueva con sus hombres y se acuesta a reposar. Y está David, dice la palabra de Dios, en esa cueva con sus hombres, dice que estaban en los rincones, y allí estaba Saúl. Entonces le dice los hombres de David, le dice: Jehová ha puesto a Saúl en tus manos, ha entregado a los enemigos en tus manos. Y dice David: no toquemos al ungido de Jehová, porque David tenía temor y también porque era misericordioso. ¿Qué hizo David en ese día? Hizo misericordia sobre Saúl, porque ciertamente uno de los hombres de David pudo haber matado a Saúl y él no lo permitió. Tuvo misericordia de él. Amén. Entonces, otra historia que podemos ver, la misericordia del rey David, es en esta historia que leímos, que dice la bondad de David hacia Mefiboset. Amén. Porque él dice en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? O sea, él está reconociendo que quiere hacer misericordia, que es lo que estamos hablando desde un principio, lo que significa misericordia. Amén. Entonces llamaron a un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Él le pregunta a este siervo y este siervo le dice: sí, aún queda un hijo de Jonatán. Amén. Entonces mandan a llamar a este hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset. Y entonces le dice en el versículo 7: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Amén. Y este Mefiboset, cuenta la palabra de Dios unos capítulos antes, era lisiado de los pies, porque cuando él tenía 5 años y a su casa llegó la noticia de que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto en la guerra. Entonces recuerden que luego que matan al rey y matan a su hijo Jonatán, pues ya vienen a por la casa del rey Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Que la nodriza cogió a Mefiboset, teniendo Mefiboset 5 años, con mucha prisa, y se lo lleva. Cuando se lo lleva con mucha prisa, el niño cae, y el niño a partir de allí quedó lisiado de los pies, quedó con problemas en los pies. Amén. Y podemos ver que el rey Saúl lo llama a él en este tiempo, después de muchos años. Amén. Porque ya Mefiboset, dice la palabra de Dios, que tenía su mujer y sus hijos, y le dice que voy a hacer misericordia contigo y que se te devuelva todo lo de la casa de tu padre Saúl y de tu padre Jonatán. Y no obstante eso, le coloca siervos, le coloca sirvienta que le labren la tierra, dice la palabra de Dios, y que le den el fruto de la tierra a Mefiboset. Es decir, que él no iba a trabajar, sino que él iba a tener sirvientes que le labrasen la tierra. Pero lo más bonito de esta historia es que le dice: tú vas a comer todo
Gomorra, ahora pudimos ver la misericordia que tenía el rey David, porque él era un varón conforme al corazón de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuánto conoce la historia de Jonás? Dios mandó a predicar a Jonás a Nínive, querido hermano, y Jonás se rehusaba a ir a Nínive. Pero cuando a la final, porque resumiendo, porque yo sé que todos ustedes conocen la historia, cuando a la final Jonás decide obedecer, porque hay que obedecer a nuestro Dios cuando el Señor nos manda a algo, querido hermano. No hay nada mejor que la obediencia, dice la palabra de Dios, que mejor es obedecer que los muchos sacrificios. ¿Sí? A veces lo que queremos es sacrificar y no queremos obedecer a la palabra de Dios. Amén. Cuando al final Jonás decide obedecer y va a Nínive, que era una ciudad grande en extremo, dice la palabra de Dios, para poder caminar en medio de la ciudad eran 3 días. Y solo en el primer día que Jonás entra a predicar a la ciudad, comienza a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice la palabra de Dios que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, rasgaron sus vestidos, dice, desde el mayor hasta el menor, y hasta los animales los pusieron a ayunar. Amén. ¿Y qué es lo más bonito de esta historia? Que dice que se convirtieron de su mal camino que ellos venían teniendo. Venían con un mal camino como Sodoma y Gomorra, pero ¿qué pasa? Que ellos se convirtieron
Tito capítulo 3, versículo 5, un libro muy pequeño de la Biblia. Amén. Tito capítulo 3, versículo 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice su palabra, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Amén. Somos salvos por su misericordia. Aleluya. Y así mismo queremos extender esta misericordia a nuestro prójimo. Amén. Pero no porque nuestro Dios es misericordioso y es un atributo, y la misericordia viene implícito con el amor de Dios. Y en primera de Juan dice que Dios es amor. No por eso vamos a pecar deliberadamente. Amén. Debemos de tener claro que para mirar al Señor debemos de estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. No debemos de aprovecharnos de esa misericordia de Dios sobre nosotros. Amén. Y estamos esperando a que se complete el número de los consiervos aquí en la tierra, el número de nuestros hermanos. Aleluya. Para partir de esta tierra. Amén. Aleluya. Puede ponerse sobre sus pies, queridos hermanos. Vamos a seguir orando, vamos a seguir ante la presencia del Señor. Y este es un precioso tema, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso mensaje. Aleluya, hermanos. Vamos a pasar un momento aquí para terminar.